Castillo. Para esto vamos a conversar con Francisco Belaunde, es internacionalista y por supuesto también compañero de TV Perú Noticias. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por la invitación. Muy bien, bueno, para entender qué es exactamente la Carta Democrática y qué alcances podría tener frente a lo que ha señalado el gobierno del presidente Castillo y también el canciller César Landa en este documento que ha sido dirigido al señor Almagro, secretario general de la OEA. Es un documento que se adoptó en el 2001, justamente el 11 de septiembre, fecha fatídica, pues fueron los atentados de Nueva York y de Washington, los famosos 11 de septiembre, en donde precisamente es un documento donde lo que se busca es reafirmar los principios democráticos y permitir a los estados tomar decisiones, a la OEA tomar decisiones en caso de que haya un riesgo para la democracia o que sea la democracia seriamente afectada o incluso haya sido suspendida, o sea, haya habido un golpe de Estado, cosas por el estilo. No, es verdad que anteriormente ya había una normativa de la OEA que permitía de alguna manera intervenir, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú, cuando hubo el golpe del 5 de abril, la OEA se reunió y para ver ese caso, y el Perú pudo haber sido efectivamente, en ese momento, pudo haber sido sancionado. Finalmente hubo una negociación que permitió no restituir el Parlamento, como sabemos, sino convocar a una asamblea constituyente. Ahora es un documento mucho más formal, ¿no? Mucho más formal, donde establece efectivamente cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Claro. Y entre ellos efectivamente es lo que está planteando el gobierno actual, ¿no? El documento que ha sido presentado ante el secretario general menciona dos artículos de la Carta Democrática, el 17 y el 18, que tienen que ver, según lo que se entiende de esta solicitud, con digamos, la protección del Estado democrático o la institucionalidad de un país. ¿Nos podría explicar respecto a qué se trata específicamente estos artículos? Mira, el artículo 17 dice así textualmente, cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político, institucional, democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Ese es el artículo 17. El artículo 18, bueno, es un poquito más largo, no lo leeré todo, pero con un Estado miembro considera que hay situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político, puede solicitar al secretario general, ¿no? O en todo caso el secretario general puede tomar esa decisión junto con el Consejo Permanente, con el consentimiento del gobierno afectado, o sea, en este caso sería el gobierno del señor Castillo, disponer de que sean visitas, gestiones, ¿no? Con la finalidad de hacer un análisis de la situación. O sea, lo que va a pasar probablemente, vamos a ver qué decide la asamblea de mañana, es que eventualmente se organice una visita al Perú para que evalúe la situación, eventualmente dialogue con los actores políticos y después se emite un informe, ¿no? Yo calculo que eso que va a ser un poco lo que va a pasar, ¿no? ¿Y qué alcance podría tener la activación de esta Carta Democrática y si eventualmente llega este equipo, esta comisión de la OEA para, de alguna manera, recoger, como usted señala, las versiones, en fin, tener de primera mano la situación que se vive en nuestro país y la situación que hace alusión el presidente Pedro Castillo en este documento? Bueno, esta misión va a tener que conversar con los diferentes actores, con la oposición, sin duda, eventualmente, quién sabe, con la fiscal de la Nación, probablemente también, digo yo, por supuesto con la gente del gobierno, está muy claro, y en general con actores políticos para los diferentes partidos para ver la situación, ver un poco cuáles son las actuaciones que están habiendo en este momento, y sobre esa base, bueno, va a emitir un informe, ¿no? Habrá que ver si efectivamente emite algún tipo de opinión sobre los diferentes mecanismos que ahora se han activado, que tienen que ver, por ejemplo, con la acusación constitucional, y cosas así, ¿no? Eso es lo que no sabemos, eso ya depende de la misión, ¿no? Claro, son algunos puntos que resumen básicamente la posición o la explicación que da el gobierno frente a lo que considera podría ser una amenaza a la institucionalidad, ¿no? Por ejemplo, señalan
el tema de este discurso, esta narrativa del fraude en las elecciones pasadas, las elecciones generales, las comisiones investigadoras que se han conformado en el Congreso de la República, las manifestaciones públicas que se han dado, las declaraciones de otros órganos en torno, bueno, a situaciones que involucran a personajes o al propio presidente de la República, el tema del balance de poderes. Se menciona, por ejemplo, este proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Congreso para precisamente apuntalar de alguna manera el balance de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, las políticas externas que menciona, por ejemplo, que incluye estas negativas de brindarle el permiso, otorgarle el permiso correspondiente al presidente para que pueda participar de eventos internacionales, los pedidos de vacancia. En fin, todos estos, digamos, argumentos o puntos que se resumen en el documento y que señala el gobierno frente a la OEA, que pueden ser parte de pronto herramientas o un plan que busca la desestabilización o, digamos, mermar la institucionalidad del país, son finalmente figuras que están contempladas en la Constitución, ¿no? Por ejemplo, el control político que formula el Congreso de la República para ciertos aspectos y en general. ¿Qué podría resolver finalmente esta comisión de la OEA, o en todo caso, qué sanciones se podrían dar frente a eso? Bueno, lo que pasa es que en realidad, efectivamente, ¿no? El Congreso solamente va a hacer valer, la oposición va a hacer valer que efectivamente todo lo que se está haciendo está enmarcado dentro de la Constitución y las leyes. Por cierto, hay discusiones, interpretaciones, por eso incluso se pretende recurrir al Tribunal Constitucional, lo cual es dudoso en el sentido de hasta qué punto el tribunal puede ser un órgano consultivo. En fin, hay unas discusiones entre juristas. En todo caso, está en principio todo eso en el marco de la Constitución, de la ley. Hay sí, digamos, discrepancias en torno a diversas interpretaciones, pero está dentro de lo que es dentro del marco constitucional y legal. Entonces eso van a hacer valer sin duda la oposición, el Congreso, la propia fiscal, si es efectivamente ella también es parte de una persona que va a ser entrevistada eventualmente, y van a hacer valer que en todo caso el presidente también está en curso en varias investigaciones muy, muy serias. Entonces va a ser, digamos, no veo muy bien por dónde podría haber, o sea, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, pero en todo caso va a haber a la argumentación del gobierno va a haber una contraargumentación por parte de la oposición y de la propia fiscal, por cierto, como digo, ¿no? Así que es que esperar, en realidad, finalmente. Más se convierte mucho en un tema político también, porque al final las decisiones de tomar alguna acción o no solamente son los gobiernos que la toman, ¿no? Claro. Los gobiernos que forman parte de los países de la OEA. Pero, por ejemplo, ¿hay antecedentes respecto a decisiones que se hayan tomado una vez convocada esta activación de la Carta Democrática en algún país? Para tener una idea de qué podría finalmente el único caso fue, el único caso donde ha habido incluso la suspensión de un país ha sido Honduras, ¿no? Honduras el 2011 me parece que fue, que fue sacado, perdón, el presidente Zelaya. Ahí también hubo una discusión porque fue sacado tras una resolución del Poder Judicial de la Corte Suprema, pero claro, quien lo sacó de Palacio no fue la policía en todo caso, sino fue el ejército. Entonces ahí digamos, se consideró que había habido un golpe y entonces Honduras fue suspendida durante un tiempo hasta que finalmente se restableció, hubo elecciones y se restableció la democracia. Es el único caso donde un país ha sido suspendido en virtud de la aplicación de la Carta Democrática. ¿Y esta suspensión representa qué exactamente, qué consecuencias representa que un país sea suspendido? No puede participar digamos, pierde su derecho a participar de los organismos de la OEA. Pero en este caso es difícil. ¿Por qué? Porque quien está invocando es el gobierno. Entonces difícilmente se puede, digamos, suspender al Estado peruano si es una parte, o sea, el gobierno es el que está diciendo que supuestamente se está atentando contra la democracia y todo lo demás. Eso no podría pasar. Lo que podría haber básicamente es, yo creo que seguramente habrá me imagino yo, una misión que va a intentar un diálogo, pero no veo hasta qué punto esto podría llevar, porque no
digamos, la situación está tan, bueno, tal enfrentamiento que eso no creo que lleve a mucho, ¿no? Porque además, otra vez, ¿hasta qué punto se está dando realmente una situación de una situación que se está afectando a la democracia? Efectivamente, se puede decir, claro, el tema del fraude, ¿no? Pero lo que está pasando ahora va más allá de eso, ¿no? Lo que está pasando ahora tiene que ver con investigaciones de la Fiscalía. Y eso es lo que, digamos, el corazón de lo que está pasando ahora, aunque es verdad, el discurso del fraude, por supuesto, esa es una parte de la ecuación, no es toda la ecuación. Muy bien. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede mañana en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Hasta luego. Francisco Belaunde, internacionalista, ha conversado con nosotros. Son las 3 de la tarde con 26 minutos.